versículo 26. Hechos 11:26. Gracias, Jonah, por la invitación. Bueno, ya cuando me presenté ayer, pero igual, gracias por este espacio. Honro tu trabajo y lo que haces con los muchachos. Es un reto, ¿verdad? De pronto tener foros donde se exponen temas poco tocados por la cultura evangélica, pero que son sumamente importantes y que si no los hablamos nosotros, los van a hablar de todos modos allá afuera. Allá los están hablando en las universidades, en las escuelas, en el internet, en el YouTube. Y la iglesia necesitamos, ¿verdad? Hablarlos porque se nos ha dado a nosotros el honor y la gracia, ¿verdad? De tener la interpretación correcta del mundo. ¿Cómo funciona el mundo? El cristiano posee eso, ¿verdad? Allá afuera todavía hay un montón de dudas acerca de cómo funciona el mundo, la trascendencia, el mundo espiritual, y el cristiano tiene esa dicha. Así que honro eso, me da mucho gusto hacer equipo con Luis, aquí están unos buenos amigos, el pastor Tony de Tijuana, mi amigo Jesús Astoria de Culiacán. Me da mucho gusto ver buenos amigos, convivir, platicar. Vamos a sentarnos a la mesa y a partir el pan con Jesús en este tema. Hechos 11, versículo 26. Vamos a hablar, di fuerte conmigo, soy cristiano. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. ¿A quiénes? Esto es bien importante, ¿verdad? Los teóricos del cristianismo, que a mí me gusta mucho eso, ¿verdad? De pronto tienen alguna separación entre lo que un discípulo es y lo que un cristiano nominal es en el siglo XXI. Y a veces se hace esa separación, tipo, hay muchos cristianos, pero hay pocos discípulos. Yo estoy en desacuerdo con eso. Que si bien es cierto que a veces el cristiano carece de un entendimiento profundo de discipulado, no significa que no sea un discípulo. Entonces, porque Jesús a los que llamó, a sus primeros 12, ¿verdad? Los llamó como discípulos, y aquí es cuando se les llama cristianos. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Oramos. Jesús, gracias por estos 2 días en donde tú has estado, Dios, presente, hablándonos al intelecto, hablándonos a la razón, haciéndonos pensar. Dios, hemos adorado con nuestra mente estos días y queremos hacerlo también con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Pero cuán necesario es, Dios, que adoremos con nuestra mente, que la ejercitemos, que la pongamos a tu servicio y que tu Espíritu Santo también la ilumine con tu gracia y que podamos juntos, Dios, como iglesia, ser lo que tú has dicho que somos, Dios. Somos tu nación santa, somos tu real sacerdocio. Gracias porque nos instruyes, nos confrontas, nos desafías, nos inspiras, Señor, a ser la iglesia que tú has diseñado y soñado desde el principio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Busca a una persona, dile, te ves bien, pero no mejor que yo, y ocupa tu lugar, por favor. Pueden ocupar su lugar. Gracias. Yo soy de los 90. Dígame, ¿alguien de los 90? Para mí la mejor década, ¿verdad? Nací en el 94 y todavía me crecí en la era de los Tamagotchi. No sé si se acuerdan de los Tamagotchi. Ver Kenan y Kel. Yo sé que Drake y Josh es para la generación después de la mía, pero Kenan y Kel, ¿se acuerdan? Qué belleza, ¿verdad? Bueno, el Chavo del 8 es intergeneracional, ¿verdad? Así deberíamos ser como iglesia, ¿verdad? Alcanzar a todas las generaciones. El Chavo del 8 sigue vigente, sigue vigente. Pero en los 90s, bueno, los que somos de los 90, cuando estábamos en secundario prepa, hubo un fenómeno llamado emos. ¿Se acuerdan de los emos? Que andaban con, bueno, los más chavos ahorita les voy a explicar qué es lo más semejante a un emo. Pero los emo venían con su copete que les tapaba un ojo, sus cintos de pico, sus Vans. Eran los emo. Les gustaba Panda. ¿Se acuerdan de Panda? De rojo te ves bien. Yo me acuerdo en la secundaria todos éramos de que estas manos, era nuestra onda. Y yo recuerdo que cuando las personas se hacían parte de una tribu o se hacían parte de estas subculturas o de estos movimientos, eran identificados por todos estos elementos, pero automáticamente cuando una persona decía, es que yo soy emo,
todas las personas alrededor concluíamos cosas automáticamente de ellos. Es que si eres emo tienes tendencias depresivas, te gusta lo oscuro, ¿verdad? Yo creo que los emo de ahora son como los otaku, para los más chavos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien dice soy otaku? ¿Qué piensa la gente? No se baña, ¿verdad? ¿Qué es mentira? Es mentira, se bañan como una vez al mes, pero sí se bañan, ¿verdad? Porque cuando alguien se declara seguidor de un movimiento, seguidor de un artista, por ejemplo, en su momento los One Direction, Justin, los Believers, ahora son los chinos esos que están conquistando el mundo. Bueno, son coreanos, ¿verdad? Los K-popers, todos ellos. Todo lo coreano está dominando, ¿verdad? Pero cuando las personas se declaran, ¿sabes qué? Yo era emo, yo soy otaku. La gente concluye cosas de ti porque te estás autodefiniendo como algo. Estás diciendo, yo pertenezco a esta tribu, yo pertenezco a este movimiento. Y esos movimientos tienen características que cualquiera que se autodefina como parte de ellos, automáticamente las tienen, ¿verdad? Porque la gente los reconoce porque actúan de una manera, porque piensan de alguna manera. Es como cuando alguien dice, yo soy americanista, la gente que piensa, es exitoso, es trabajador, es obvio, ¿verdad? Yo sé que estoy en Guadalajara y estoy diciendo que soy americanista, no pasa nada. Como estoy entre cristianos, me tienes que amar, ¿verdad? Aunque sea tu enemigo, me tienes que amar. Pero sí, arriba la América tenemos 13 y casi nos alcanzan, pero no nos alcanzaron. Siempre, escucha, ¿por qué te estoy dando este preámbulo? Porque decir soy cristiano es algo que podemos decir muy sencillamente, pero que si analizamos un poco la historia, en su momento declarar esto tenía consecuencias terribles, tenía consecuencias dolorosas, ¿verdad? En el primer siglo, los cristianos obviamente van naciendo, Jesús establece la iglesia, sabemos lo que ocurre después de los 12, les dice espérense hasta que sean llenos del Espíritu Santo y luego a chambear. Ocurre lo del Pentecostés, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hace inmediatamente lleno del Espíritu Santo Pedro? ¿Qué hace? ¿Se acuerdan? Predica. Que esto debería ser siempre una constante, ¿verdad? Pedro predica el evangelio, hay una conversión ahí de miles de personas, la iglesia primitiva empieza a crecer, las comunidades, ¿verdad? Pero estaban en un contexto en donde estaban todavía subyugados por el imperio de Roma, y Roma pues tenía sus señores, tenía al César, ¿verdad? Tenía sus emperadores, y a lo largo del primer siglo, decir soy cristiano en algunos contextos podría representar tu muerte, y lo fue, lo sabemos por la historia de los mártires y la historia de la iglesia. ¿Qué otra cosa es bien importante? Paréntesis, chavos. Miren, este congreso que nos invita a pensar profundamente, que nos invita a profundizar en nuestra razón, no es solo para que lo vivas este fin de semana y ya te olvides del ejercicio intelectual. Esto es para que de aquí en adelante comiences junto a tu vida devocional, ¿verdad? A tu vida espiritual, ¿verdad? Que ahorita que estábamos en el foro me puse a pelear con Mayoral porque le dije, ¿cómo que la oración no tiene poder? ¿Estás loco o qué? Es mi compa, lo quiero, pero nos llevamos, tenemos nuestras diferencias y ya me dio un poco el contexto, que sí lo dijo ahí, ¿verdad? Obviamente hay oraciones a otros dioses y pues es diferente, pero cuando hablamos en nuestro contexto de oración, claro que tiene poder. Y junto a tu vida devocional necesitamos este ejercicio intelectual, así que ahí te voy a dar una recomendación. Si puedes buscar a Justo González, que es uno de los historiadores más importantes en Latinoamérica, tiene muchos libros sobre la historia de la iglesia. ¿Cuánto bien nos hace conocer nuestra historia? Sé que conocemos la historia de nuestra denominación, que es muy joven, ¿verdad? O sea, ya son más de 100 años, pero es muy joven. Pero cuánto bien nos hace al alma conocer la historia de todos nuestros hermanos que de 2000 años para acá han cruzado desiertos de fe, han hecho hazañas para la gloria de Dios, han atravesado tribulaciones profundamente terribles y que son una inspiración y que nos hacen salir de nuestro letargo de occidente, de comodidad, ¿verdad? Gente que literalmente por decir soy cristiano, morían en coliseos romanos, morían aserrados, morían en hogueras. El propio Juan, ¿verdad? Que fue echado a la caldera para morir totalmente hirviendo,
que Dios lo libra de eso, pero muchos no fueron librados porque Dios lo determinó así, ¿verdad? Y murieron de maneras terribles solamente por declarar su fe públicamente. Todavía, miren, ahorita en Occidente, gracias a Dios en México, tenemos libertad religiosa. Tú puedes decir soy cristiano y no vas a tener más que repercusiones quizá de que puede ser burla, bullying o una especie de persecución moral, intelectual, pero ya no está el asunto de que no vas preso por ser cristiano en este país. No vas preso, no mueres por ser cristiano, físicamente hablando. Aunque todavía hay lugares en el siglo XXI que nuestros hermanos en la fe, si los cachan practicando el cristianismo, leyendo una Biblia, los meten presos hasta 30 años. Y hay lugares más radicales donde el Islam se ha implementado de una manera radical, donde pueden matarlos por ser cristianos. Y son historias que conocemos, pero que a veces las sabemos así muy a lo lejitos para que no nos duela tanto y seguir cómodos en nuestro mundo occidental. Pero es terrible que todavía exista eso. Hace poco me tocó hacer equipo en un congreso con un hermano, ¿verdad? Estuvimos ministrando en un evento. Y te quiero contar un poquito, antes de avanzar, su historia, ¿verdad? Él siente la carga de llevar Biblias, a veces físicas y muchas veces digitales en memorias USB, a lugares donde son prohibidas las escrituras. Y ha hecho este viaje creo que más de 7 veces a diferentes lugares de Medio Oriente para entrar con Biblias. Y siempre que hace ese viaje se despide de toda su familia porque pueden que no regrese. O sea, es un hombre de Dios que cuando me lo presentaron me dijeron, va a predicar otro hermano que tiene una historia increíble, y ya después fui a comer con él y me contó. Él ya entró a Corea del Norte una ocasión, se puso en todo su cuerpo memorias USB pegadas con tape, en todo el cuerpo. Y le pidió a Dios, Dios, yo quiero introducir estas Biblias para que los coreanos en sus propias casas puedan tener las escrituras, al menos en una computadora. Porque en Corea del Norte está prohibido el cristianismo totalmente, aunque te venden la imagen de que sí está aprobado, es la imagen que venden al mundo, pero está prohibido todavía. Y este hermano, literalmente, ¿verdad? Bajo su identidad de cristiano, sintió la responsabilidad de hacer algo por el mundo en el que vive, ¿verdad? De hacer algo por la sociedad en la que él se encuentra, por el siglo en que Dios le permitió nacer, no desperdiciar su vida en la comodidad. Y él se pegó las USBs, entró por Corea del Sur, llegó a la frontera de Corea del Norte y le dijo, Dios, estoy en tus manos, ayúdame a cruzar estas memorias. Lo pasaron los oficiales de migración y había un para detectar metales, ¿verdad? Le dijeron, quítate todos los metales, y saca su reloj, todo lo que traía. Y él dijo, Dios, por favor, que no suene la máquina, por favor, Dios. Él estaba por dentro orando con nervios, pero confiando en Dios. Dios, que no suene el detector de metales, porque traigo todo el cuerpo pegado de memorias USB, ¿verdad? Ya adentro había una persona, un contacto que le iba a ayudar a repartir eso. Entonces, cuando pasa por el detector de metales, suena el detector de metales. Y dice que en ese momento él pensó en sus hijas, pensó en su esposa, dijo, Dios, no pudiste evitar que no sonara el detector, y se puso nervioso. Le dije, Señor, pase para acá a la oficina. Lo mandaron a una oficina, entró un militar y le dijo, sonó el detector, quisiera que si puedes, por favor, quítate, si traes metales, quítatelo, y si puedes, quítate la ropa. Y en ese momento dice que él sintió su vida pasar, ¿verdad? Pero cuando le dio esa orden, a los segundos dice que afuera sonó como si fuera explotada una bomba, afuera. ¡Pum! Explotó algo, todos salieron corriendo, le dijeron, Señor, sálgase, va, y lo metieron al país y fueron a atender. Dice que él no supo qué fue ese sonido, qué fue esa explosión, pero Dios lo permitió entrar y repartió Biblias en Corea del Norte. Y es impresionante. Ya sufrió una ocasión de encarcelamiento en Medio Oriente, lo torturaron, le quitaron todas las uñas de las manos y de los pies. Lo torturaron lentamente para que negara su fe. Le dijo un militar, si tú niegas ser cristiano, yo te voy a traer a este lugar otra vez, voy a mandar un avión privado por ti y te voy a traer como si fueras embajador, te vamos a tratar, vas a ser una persona grata para nuestra sociedad, nuestra nación.
Le dieron un montón de cosas que le iban a dar si negaba su fe. Era un militar que odiaba el cristianismo, pero él no lo negó, ¿verdad? Dijo, no puedo hacerlo. Cristo lo es todo para mí, yo soy su seguidor. Y lo torturaron toda la noche. Dios hizo un milagro bien tremendo como lo sacaron, ¿verdad? Los días. Dios, por el tiempo no voy a meterme en esa historia, pero el punto es este. Decir soy cristiano, ¿verdad? Es muy rápido de hacerlo, pero tiene una profundidad tan gloriosa que poco a poco se ha ido medio desfigurando y desvaneciendo. Porque yo cuando me convertí, me acordé que Luis contaba un testimonio parecido al que te voy a contar. Yo me convertí a los 15 años, conocí a Cristo a los 15 años. Y yo en mi salón era el más desastroso de mi salón. Era el más travieso, era el más peleonero, era el más grosero, era terrible, ¿verdad? Y tenía un grupo como de 8 chavos de mi salón que me seguían, yo era como el líder de ellos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando me convertí, el lunes yo le dije a Dios, o sea, me convertí un fin de semana, el lunes le dije a Dios, Dios, ayúdame a evangelizar a alguien, le dije. Yo quise tener mi propio reto de fe, mi primer día de cristiano en la escuela. Dije, Dios, ayúdame, y le dije, ¿sabes qué, Dios? Mira, tú me convertiste a mí, que era de los más tremendos de la escuela, de mi salón, Dios, ayúdame a evangelizar al más loco de todos, al más loco. Y pensé, ¿quién es? El chino. El chino era esa persona que te contaba que se metió con todas las chavas, cada fin de semana tenía novias diferentes, se drogaba, vendía droga, o sea, era un desastre el chino. Yo dije, Dios, yo quiero al peor de los pecadores para evangelizar, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando me acerqué al chino, le dije, hey chino, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Lío? Me dijo. Le dije, oye, me das unos minutos, quisiera compartirte acerca de Jesús. Y me dijo, ¿eres cristiano? Y dije, sí. Yo también, bro, ¿cómo estás? ¿Verdad? No manches, qué chido. Con otras palabras, ¿no? Ustedes saben cuáles. No manches, qué chido, Leo. Casi me dijo, bienvenido, hermano, al camino, ¿no? Y yo ahí medité profundamente en el año 2009, a la edad de 15 años. Dije, Dios, no, obviamente no le voy a decir chino, pues, ¿qué clase de cristiano? No, pues no lo quería ofender, pero ya después sí le fui explicando, oye, bro, pero ¿qué iglesia vas o qué? Y pues ya saben que hay de pronto cada locura, ¿verdad? Y entendí, comprendí y analicé unas cosas, y necesitamos recuperar la belleza y la pureza de esta palabra en el mundo, ¿verdad? La carga simbólica, la carga de verdad que posee la palabra cristiano. Dice la escritura que los discípulos se reunieron con la iglesia de Antioquía un año completo, o sea, convivieron, les enseñaban, convivían, comían. Y después de que por un año estas personas miraron a estos discípulos, a uno de ellos se les ocurrió decir, estos son cristianos. ¿Por qué? Porque por un año, ¿verdad? Por un año, no sé si se fue mi amigo, pero bueno, por un año las personas de Antioquía miraron cómo vivían los discípulos, cómo se comportaban, cómo se dirigían con su prójimo, cómo vivían un amor sacrificial. Y después de un año de estar con ellos, alguien dijo, es que no hay otra forma de llamar a estos tipos porque todo lo que hacen, todo lo que viven, todo lo que dicen, gira alrededor de la persona de Cristo. Estas personas están escondidas, están perdidas en Cristo Jesús. No hay otra manera de llamarlos, ¿verdad? Más que cristianos. Y es que ser cristiano, familia y amigos, ¿verdad? Es una obsesión profunda, profunda por Jesús. Es un deseo profundo de escucharle, un deseo profundo de obedecerle, un deseo profundo de imitarle, ¿verdad? Eso significa ser cristiano. Que nos levantamos y que, aunque pueda sonar a fanatismo, es mucho más que eso, es más que fanatismo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es más que nuestra propia vida. Los fanáticos de ciertos movimientos entregan mucha fuerza, entregan mucho tiempo, pero nosotros consideramos a Jesús tan valioso, tan glorioso, tan sublime. No sé si se fue mi amigo que le había pedido un favor, ¿se fue?
Sí, consideramos a Jesús nuestro supremo tesoro. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí? Ahora, si tú no consideras a Jesús tu mayor tesoro en esta vida, tú no eres cristiano todavía. ¿Ok? Y yo espero que lo seas y te estamos invitando a que conozcas a Jesús. Pero aquellos que somos cristianos, pese a nuestros errores, como mencionábamos, estamos bien convencidos y bien seguros de que Jesús es nuestro supremo tesoro, nuestra mayor alegría, nuestro mayor deleite, nuestra mayor obsesión. Todas las cosas giran alrededor de Él. Planificamos nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses y nuestros años de vida alrededor de Cristo y su misión. No estamos en el negocio de nuestra agenda personal, de nuestro imperio personal, de nuestros reinos personales. Estamos en la agenda, ¿verdad?, del Dios que nos salvó y nos llamó, ¿verdad?, a su luz admirable, viniendo de las tinieblas en donde estábamos pereciendo. Y todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús, debemos siempre replantearnos, ¿verdad?, si estamos viviendo a la altura de lo que la palabra cristiano significa. Y no desde la culpa y el miedo, ya hablamos de eso hace un momento. No se trata de vivir bajo el temor, bajo el miedo. Claro, una cosa es el temor de Dios, pero hablo de ese temor irracional en ocasiones, ¿verdad? Ese miedo. Se trata de vivir desbordando. ¿Sabes cuántas veces la palabra en el Nuevo Testamento habla del gozo y de la alegría? El Nuevo Testamento está lleno, es un lenguaje constante, las cartas paulinas. Y a veces nosotros como que pensamos, es que el gozo está bien, pero creo que hay otras cosas en las que me voy a enfocar más. Y tenemos por eso muchos cristianos que viven cumpliendo con todos los requisitos religiosos y sobreviviendo, portándose medio bien, pero que el gozo, si no hay una alabanza de miel San Marcos, si no hay un predicador que les levante el ánimo, difícilmente lo encuentran en su vida cotidiana. Y te lo digo porque yo me dedico a trabajar con las nuevas generaciones que hace 14 años, algunos tenían 20, 25, ahora tienen 40. Y he conservado muchas de mis amistades. Y yo sé que en ocasiones la palabra cristiano pierde su fuerza en nuestra vida cotidiana, y Dios quiere que la recuperemos, porque Él desea que nuestras vidas desborden en gozo y alegría de decir, Dios, de verdad. Mañana en la predicación voy a estar aquí compartiendo en la primera. Quiero hablar un poco de la segunda parte de estos, sobre los deleites del cristianismo, pero hoy necesito que hablemos sobre nuestros deberes. ¿Qué deberes tenemos? Dijimos al principio que ser cristiano es una obsesión profunda con Cristo, es un deseo profundo por Cristo, es un anhelo profundo de ser como Cristo. Yo siempre le pregunto a los muchachos constantemente, siempre les pregunto, ¿hace cuánto no has llorado pidiendo y clamando, ¿verdad?, por parecerte a Cristo Jesús? A lo mejor el día que te cortó el Brian, fuiste a moco tendido ahí el domingo en la iglesia o en tu recámara. Miren, por el tiempo no me quiero meter a estadísticas, pero también tenemos un rollo ahorita con la Biblia. Los índices de lectura son del 2000, al menos el sondeo del 2011, que ya son hace 10 años. Había un sondeo terrible de nuestra generación con la Biblia y con la oración también. Yo necesito revisar si ya hay nuevos sondeos para ver cómo andamos ahorita, pero me temo que no ha cambiado mucho el panorama. Y es un tema muy urgente también, porque nunca va a haber, por más que los predicadores busquemos innovar en cosas a veces, jamás vamos a poder sustituir los elementos que nos mantienen en una vida devocional. No hay fórmulas nuevas.
Siempre será la palabra, siempre será la búsqueda del rostro de Dios, siempre será la predicación del evangelio, siempre será buscar al Señor en nuestro ayuno, ¿verdad? Y servir a nuestro prójimo quebrando ligaduras de pecado. Siempre será, son los basics del evangelio, back to basics. Sin embargo, muchas veces en nuestros momentos de oración, o si vas a un servicio y lloras, es porque traes problemas, es porque traes cargas, es porque traes situaciones en casa con tu novio, con tu novia. Y no es malo que vayas a Dios, porque Él va a ayudarte al trono. Dice Hebreos: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, donde hallaréis oportuno socorro, ¿verdad? Para vuestras almas. Pero seamos honestos, nuestra generación pocas veces ha ido al trono y le ha dicho a Dios un lunes: Dios, Cristo, deseo tener tu carácter, deseo profundamente amar como amas. No son nuestras oraciones más recurrentes, ¿verdad? Y Dios está buscando una generación que vuelva a recuperar la fuerza de la palabra cristiano en el siglo XXI. Y no desde una superioridad moral para sentirnos superiores a otros, no, sino con una humildad tremenda, porque cuando comprendes qué significa ser cristiano, es imposible que vivas con ego. Porque un cristiano entiende de entrada que fuimos salvos por gracia. ¿Y sabes qué significa? Que no hiciste nada para tu salvación. O sea, Cristo nos alcanzó, pagó en la cruz, movió el corazón de la iglesia, alguien te predicó, alguien te llevó al encuentro, después del encuentro lo conociste, levantaste la mano para seguirlo. O sea, sí hay una dinámica de voluntad humana, pero para nuestra salvación Dios movió todas las cosas. Entonces no hay ego que es que yo, Dios, mira, yo soy tan inteligente que te escogí. No se trata de eso. Es: Dios, si no fuera por tu gracia jamás pudiera estar aquí, ¿verdad? Un verdadero cristiano vive buscando la humildad, que son virtudes del cristianismo. Vive buscando el carácter de Cristo, vive obsesionado con Cristo. Su tema está recurrente. Mira, yo soy fan del cine, amo la literatura, me encanta Star Wars y me encanta la cultura popular, pero es inevitable, ¿verdad? Si mi mayor tesoro es Cristo, Cristo permea todo lo que soy. Y aunque esté hablando de un libro, Cristo sale al tema. Y aunque estoy viendo una película y ando comparando a los protagonistas con un suceso. Miren, Star Wars, ¿alguien ha visto Star Wars? Ay, me decepciona esta generación. ¿Cómo que no han visto Star Wars? Dejen de ver La Casa de los Famosos y esa basura, vean algo de provecho, por favor. Yo crecí con esa cultura porque mi papá de niño es fan, entonces es algo que es una herencia, ¿verdad? Que yo también le voy a dar, si Dios quiere, a mis hijos. Hay en la película, episodio, ¿verdad? Número 6, Luke Skywalker, ¿verdad? Tiene a su papá, que es Darth Vader, que en su momento fue Anakin Skywalker. Y su papá es el más malo del mundo, ¿sabes? Destruía planetas y mataba millones de vidas. Era un diablo. Pero Luke miraba bondad en su papá y luchó por rescatar esa bondad. Pero el papá ya estaba perdido, perdidísimo. Estaba en la oscuridad, estaba en la maldad. Pero en un momento, en la última película, en el episodio 6, escucha, Darth Vader, el villano principal, ¿verdad? Mira a su hijo, mira al hijo. Y cuando mira al hijo, algo brota en él y elimina, ¿verdad? A que era su jefe, ¿verdad? En ese momento, Darth Sidious. Y se vuelve al lado de la luz cuando miró al hijo, ¿verdad? Y yo estoy viendo esas cosas y de volada mi mente, ¿verdad? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea. O sea, ¿por qué? Porque es inevitable que Cristo permee todo lo que soy. Hasta mis hobbies están saturados de Él. Yo juego ajedrez y estoy viendo ahí, no manches, estos peones son como los cristianos. Estos peones como ¿cómo se llama? El esposo de Betsabé. Se me fue, Absalón. No, ese es hijo de David. ¿Cómo se llama el hijo de David? El que mandó a la guerra a David al principio. Urias, perdón, sí. Estoy jugando ajedrez, que es mi hobby favorito. ¿A alguien le gusta el ajedrez? Nos echamos unas partidas después, ¿verdad? Los peones, digo, este es como Urias, ¿no? Va al frente a morir y por un propósito mayor, entre comillas. Pero, o sea, estoy siempre. ¿Por qué? Porque los cristianos
Estamos obsesionados con Jesús. Y poco me importa que me llamen fanático. Poco me importa que me etiqueten de religioso. Que yo soy un fenómeno extraño, porque para los conservadores soy el más liberal, pero para los liberales soy el más conservador. Eso es algo bien interesante que luego les voy a contar. Tengo amigos bien liberales que me dicen: tú eres súper conservador y religioso. Y tengo un montón de compas que son súper cerrados. Es que tú eres un liberal. O sea, pues ya no sé qué soy, ¿verdad? Soy cristiano, ¿verdad? Amo a Jesús con todo mi corazón. Dediqué toda mi adolescencia y juventud al reino de Dios. Si Dios me permite, el año que viene y me caso, voy a entrar a una etapa de ser varón, ¿verdad? Ser dorco. Pero sabiendo que invertí toda mi fuerza y mi juventud en el reino. Ahora, sígueme. Necesitamos recuperar la belleza de esta palabra. Antioquía etiquetó a los discípulos de cristianos cuando miró su devoción, su entrega, su obsesión con Cristo Jesús. Ellos no pidieron el título. La salvación sí es un regalo, pero el título de cristianos se lo ganaron los discípulos. Se lo ganaron por su entrega, se lo ganaron por su sacrificio, se lo ganaron. Mira, te quiero decir un par de cosas históricas interesantes y me apuro por el tiempo, ¿verdad? Y me encanta que lo mencionaban hace rato en la conferencia también. El cristianismo, siempre ha habido muchos distintos tipos de matrimonios en diferentes imperios y épocas, ¿verdad? Y comunidades. Pero el cristianismo que hoy conocemos aquí, ese que se habla de que es para toda la vida, nace por el cristianismo. Y antes, todavía hay religiones donde el hombre puede tener más de una mujer. Y los judíos, recuerden la carta de repudio, se pueden divorciar fácilmente. Y Jesús vino y les dio un lugar de seguridad. Les dijo: mujeres, ustedes nunca más van a vivir con la incertidumbre de que su esposo les puede pedir carta de divorcio por cualquier tontería, porque era por cualquier cosa. El hombre judío podía inventar una excusa: no quiero estar contigo, y se divorciaba, y la mujer quedaba manchada y él quedaba como si nada. ¿Y sabes qué hizo Jesús? A los cristianos, ¿verdad? Les dijo a sus discípulos: van a estar con una sola mujer para toda la vida. Ya no van a dar cartas de repudio, ¿verdad? ¿Sabes qué dijeron los discípulos? ¿Alguien sabe? Una respuesta que a mí me da un montón de risa. Cuando Jesús les dijo: ya se acabó ese rollo del divorcio y de las cartas de repudio, se acabó ese rollo. Por la dureza de sus corazones tuvieron un espacio donde pudieron hacerlo, pero ahora que he venido como la revelación total, se acabó. ¿Sabes qué dijeron sus propios discípulos de Jesús? Uy, pues así ni conviene casarse. Eso dijeron. ¿Sí sabían que eso dijeron? Y está literalmente en la escritura. Jesús les está diciendo: se acabó eso. Mira, Pedrito, si pensabas que el año que viene podrías estrenar nuevo modelo de esposa, porque Pedro ya estaba casado y uno que otro más. Jesús les dijo, ¿verdad? Jesús les dijo que no. Si no me crees, Mateo 19, versículo 10. Bueno, desde el versículo 8. Bueno, desde el 7. No, es que hay un montón por el tiempo. Apúntalo ahí, luego lo lees completo. Desde Mateo 19, desde el 7 en adelante puedes leer hasta el 11 si quieres. Pero en el 10 los discípulos le dijeron, cuando Jesús les dice: ya no más cartas de divorcio con una mujer toda la vida, solamente si esa causa de fornicación se pueden separar, pero, y les da las indicaciones. El versículo 10 dice: le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ven nomás estos tremendos. Obviamente todavía faltaba más formación en ellos, la llenura del Pentecostés y más cosas, pero en ese momento eran los que caminaban con Jesús. Ahora, Jesús instituyó el matrimonio, que es uno de los regalos de Occidente más gloriosos que hemos recibido. El matrimonio, ¿verdad? Entre hombre y mujer, ¿verdad? Y le dio a la mujer un lugar seguro en el que estar para toda la vida. ¿Qué sería de Occidente sin? Yo sé que ahorita está buscando el progresismo destruir el matrimonio, pero ¿qué seríamos, verdad, sin el matrimonio glorioso que Dios instituyó? Hemos visto que cuando hay estas rupturas,
los hijos crecen en condiciones de mucho dolor y sufrimiento. Pero también hay estudios serios sobre el tema, que aquellos que crecen con mamá y papá en un matrimonio sano, los hijos viven plenos desde la infancia, seguros de sí mismos, con menos heridas, con menos cicatrices por obvias razones. Entonces, los cristianos se pararon en medio de un montón de caos de inmoralidad sexual y dijeron: nosotros somos la diferencia, nosotros estaremos juntos toda la vida. Y si llegaban a las fiestas navideñas, aunque todavía no existía Navidad, llegaban las fiestas familiares y todos traían esposas nuevas, el cristiano de la casa llegaba con la misma. Y todos: no inventes, si la quiere este tremendo. Y al siguiente año llegaban otros con esposas nuevas, estrenando esposa, y el cristianito de la familia con la misma. Yo imagino al tío borracho, ¿no? Siempre hay un tío borracho. Oye, mijo, ¿y eso que andas con la misma mujer? Ya tienes 3, 4 años con ella. ¿Quieres que te presente a alguien? No, tío, no necesito que me presente a nadie porque ella es mi esposa, tío. Sí, yo sé, mijo, pero pues, esta también es mi esposa y la acabo de agarrar hace 2 meses. Tío, es que, déjame explicarle, soy cristiano, tío. Ya sé por qué. Sí, si ustedes son de los que con una para toda la vida, bueno, suerte con eso, mijo, me voy a disfrutar. Pero los cristianos eran la contracultura más fuerte en ese contexto. Era una revolución, eran los verdaderos. Estoy haciendo un sermón que voy a predicar, si Dios me permite, en un par de semanas. Y les doy un spoiler, se llama cristianismo punk. Porque el punk fue un movimiento, ¿verdad?, social y musical, que era ser antisistema, rebelarse al sistema. Y el cristianismo siempre ha sido punk. Siempre se ha rebelado al sistema establecido. Que el sistema establecido en la sociedad en la que estamos es el pecado. Por eso nosotros somos la verdadera contracultura, somos los verdaderos rebeldes de este mundo, porque nos rebelamos en contra de la imposición del pecado, ¿verdad?, y sus ideas. Que los cristianos establecieron el matrimonio por orden de Cristo. ¿Sabes cómo? En muchas culturas, cuando había pandemias o cuando había epidemias o cuando había todo este asunto de mortandad, sacaban a los enfermos a las afueras de las ciudades para que no contaminaran a la ciudad o a las familias. ¿Y sabes quiénes eran los que salían a las afueras a aliviar el dolor de las llagas que se hacían en los cuerpos de los enfermos? Los cristianos. ¿Y sabes cómo se le llamó a esa acción con el paso de los años? Hospitales. Los hospitales también son engendrados por el cristianismo, por cristianos que entendieron, ¿verdad?, que amar al prójimo trascendía a las palabras y a la retórica, y que sintieron cargas puntuales por su sociedad. Yo no sé si así como este misionero, alguno de ustedes hoy va a sentir una carga especial, o qué es lo que Dios te llama a aportar a la gran misión. A lo mejor algunos de ustedes van a sentir el deseo de traducir Biblias a otros idiomas, o igual que el hermano, introducir Biblias a otros países, o como estos hombres, ayudar a los que están heridos a ser sanos a través de la medicina. No sé, pero así es como heredamos las virtudes y la belleza de Occidente. ¿Sabes cómo nacieron los orfanatos? Por cristianos que recogían del basurero de la ciudad a los bebés que tiraban por malformaciones. Los cristianos recogían a los bebés y los adoptaban, y así nacieron los orfanatos. Las grandes universidades del mundo nacieron, ya Moisés mencionaba un poco sobre esto también. Las grandes universidades nacieron por cristianos que decían: Dios es tan glorioso y tan grande que es digno de que nuestras mentes, ¿verdad?, exploren su verdad, cómo funciona el mundo que Él creó. Los científicos también, artistas. Ay, Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ser artistas? Nadie. Porque esa palabra suena mal ante los oídos de la iglesia. Nos han hecho que veamos al artista o al arte como algo que está lejos de la fe. Pero ¿a poco no hay nadie aquí que desee ser escritor, ser pintor, ser escultor, ser cineasta, escribir guiones de películas? ¿No hay nadie aquí que sueñe con eso? Una.
Una, dos, tres. Esos 3 o 4 que levantaron la mano. En la historia, Dios ha levantado grandes artistas, sus propios hijos, que lo han glorificado. De hecho, recordemos el Antiguo Testamento que fueron los israelitas que inventaron algunos instrumentos. O sea, Dios ama el arte y ama a los artistas y quiere que muchos de sus hijos sean artistas. Ahora, no hablo de ser acá como Luis Miguel, yo soy artista, no. De que si tú vas a ser cantante, escultor, vas a ser escritor, vas a ser pintor, vas a ser cineasta, vivas con los principios del evangelio, expandas el reino de Dios en tu comunidad, en tu círculo. Pero cuánto necesitamos, porque en la historia Dios ha levantado grandes compositores de música clásica, fueron cristianos, que inventaron incluso muchas de las teorías musicales que hoy tenemos, fueron cristianos también, ¿verdad? Dios no está peleado con el arte, Dios no está peleado con la ciencia, Dios no está peleado con las universidades. Dios ha instituido todos estos elementos, ¿verdad? A través de la historia, a través de los cristianos. Somos nosotros los que, ¿qué dijo Jesús de nosotros? Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz. La luz del mundo bíblica, ¿no? Porque yo sé que estamos aquí en Guadalajara, no se vayan a confundir. La bíblica, no la otra, que no. Pero punto, ya estoy empezando a aterrizar. Esto hicieron los cristianos en la historia, ¿verdad? Fundaron los hospitales, orfanatos, el matrimonio en Occidente, crearon arte glorioso, hicieron descubrimientos científicos trascendentes, pero todo lo hacían partiendo de una sola obsesión: que Jesús era el centro de sus vidas, que Él era digno de todo su esfuerzo, que Él era digno de todo su sacrificio, que Él era digno de sus desvelos, de sus cansancios. Yo no sé a qué Dios te va a llamar, pero es necesario que todos volvamos a abrazar esta palabra y que volvamos a darle la altura y la belleza que esta palabra tiene. Como les dije, no se trata de una superioridad moral. Somos seres humanos con un montón de deficiencias, errores, pero el Señor, por su gracia y la justificación, eso de las doctrinas de la cruz, métanse al curso. Si no han estudiado eso es cristianismo básico y es tan profundo y glorioso. Yo aproximadamente a mis 18, 19 años entré al mundo de las doctrinas de la cruz y te vuelan el cerebro, es algo tan glorioso. Yo sé que aprendemos doctrina básica también en nuestras escuelas y lo que tenemos, pero de pronto hay ciertos elementos de las doctrinas de la cruz que omitimos y que es bien importante que los puedan conocer, porque de ahí nace nuestra pasión, ¿verdad? De ahí nace nuestro esfuerzo. Por eso estas personas hacían lo que hacían, sacrificaban sus vidas porque miraban al Cordero en la cruz y decían: el Cordero es digno de nuestro sacrificio, el Cordero merece nuestro esfuerzo. Entonces Dios está levantando y desea levantar una generación que vuelva, ¿verdad?, a reivindicar, a darle la fuerza y el valor a la palabra cristiano en el siglo XXI. Que el mundo nos pueda ver y que pueda decir: no hay duda que este men es cristiano. ¿Viste cómo lo insultaron? ¿Y viste cómo reaccionó con mesura? O sea, con firmeza, pero con mesura, porque tampoco somos como los mangoneados del mundo, ¿verdad? Con firmeza. Así era Jesús. Él era manso y humilde, pero con los fariseos fue firme y claro. ¿Sí se acuerdan? O sea, era súper manso y humilde con la gente, con las personas. Pero si se querían pasar de lanza los fariseos y líderes con distorsionar la verdad de Dios, Jesús fue durísimo. Jesús fue durísimo con ellos, generación de víboras, y fue muy claro con ellos. Pero el punto es este: que el mundo nos voltee a ver y que las mismas personas puedan decir: Él es cristiano, por cómo perdona, por cómo ama, por cómo sirve, por lo que cree, por sus principios, por sus convicciones. Seguimos siendo, con esto cierro ahora sí, seguimos siendo los que creemos, porque no, si tú no crees esto, no puedes seguir siendo parte de la tribu. Son los no negociables de Dios. Hay muchas cosas de forma que podemos negociar, de forma, pero todo lo de fondo, los principios, no se negocian. Somos los que seguimos creyendo en la honra a los padres. Amén. A ver, quiero oír sus amenes con firmeza. Somos los que seguimos creyendo en la honra a los padres. Amén.
en medio de un anarquismo en donde los vemos videos de niños gritándole o jóvenes golpeando a sus padres, insultándolos, somos los rebeldes de esa cultura. Somos los que honramos, somos los que respetamos, somos los que bendecimos a nuestros padres porque somos cristianos, y así es el camino que Jesús nos enseñó. Somos la generación que creemos en el perdón. Somos el movimiento, perdón, no la generación, el movimiento que seguimos creyendo en el perdón. Somos expertos en perdonar. Amén. No soy muy convencidos. ¿Sabes por qué? Porque también se ha hecho esto. Hay cristianos que, yo soy cristiano, y viven con rencores, y viven que es que no, aquel me habló de mí, y vives con odio y con rencor. ¿Qué rollo con eso? Es agua y aceite. No digo que sea fácil perdonar, pero no tienes opción. Si eres cristiano, no tienes la opción de no perdonar. Jesús dijo: si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco mi Padre que está en los cielos los va a perdonar. Jesús lo dijo claramente y lo instituyó en la estructura de la oración que Dios más ama, que es el Padre Nuestro. Ahí viene, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. O sea, y esa oración es cotidiana. Somos los que creemos en el perdón. Somos los que creemos en las relaciones sexuales hasta el matrimonio. Amén. ¿Verdad? Que se tocó el tema antes de tiempo, yo lo tenía preparado a hablar, pero aún que la cultura nos quiera decir lo contrario, seguimos creyendo que Dios instituyó el matrimonio. Seguimos creyendo que es el diseño perfecto de Dios. Y como ya lo vimos, va a haber personas que no logran comprender esto, que se equivoquen. Hay gracia, hay restauración, pero aún así seguimos predicando lo que Jesús enseña. Seguimos viviendo de acuerdo a lo que Jesús dice. Somos, ¿verdad? O sea, yo entiendo que puede que conozcas casos, pero que nada sea tu parámetro de vida, sino Cristo Jesús y su palabra, ¿verdad? Así que si el Brian se quiere pasar de lanza contigo la próxima vez, ¿verdad? Y ese Brian es parte de una iglesia, puedes darle una cachetada, te doy permiso de que lo hagas. Y que le diga: oye, ¿eres cristiano? Sí, como ya sabes que sí, Brittany, ¿no? Pues no estás actuando como uno, ¿verdad? Si eres cristiano y estás obsesionado con Jesús, ¿dónde está tu obsesión con su enseñanza, verdad? ¿Dónde está tu obsesión con la cruz? ¿Dónde está su obsesión? Porque eso es lo que somos. Somos el movimiento que sigue creyendo en el perdón, en la honra, en el matrimonio. Somos el movimiento que sigue creyendo que Dios nos invita, nos llama a tomar una cruz, ¿verdad? Nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Yo creo que eso es para nuestros tiempos también, que el cristianismo, los cristianos necesitamos cargar una cruz, porque queremos hacer lo que Pablo hizo. ¿Qué hizo Pablo? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿verdad? Solamente se logra eso con la cruz. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Solamente los que cargan su cruz van a poder vivir, ¿verdad?, a la altura de lo que cristianismo significa. Y por eso es que Jesús todos los días nos invita a tomar la cruz. No es que yo tomé la cruz cuando me bauticé. No. La tomaste el lunes, la tomaste el martes. Eso es una invitación todos los días. Porque los discípulos ya caminaban con Él y Jesús les dice: si quieren venir en pos de mí, ya caminaban con Él. Tomen su cruz. Necesitan tomar la cruz. Quiero que ahí en tu lugar, ¿se me puede ayudar el ministerio de alabanza a irse subiendo, por favor? Cierra tus ojos un segundo antes de hacer la oración acá al frente. Quiero que medites unos momentos, ¿verdad? Ahí inclina tu rostro. Y pregúntate esto: ¿qué tipo de cristiano quiero ser, verdad? ¿Un cristiano que vive de acuerdo a la cultura? ¿O un cristiano que vive de acuerdo a las escrituras, verdad? ¿Un cristiano que vive de acuerdo a su propia voluntad? ¿O un cristiano que hace lo que Jesús en el Getsemaní: no se haga mi voluntad, Padre, sino a la tuya? Pregúntate: ¿qué tipo de cristiano quiero ser? Porque cuando queremos construir otro tipo de cristianismo y lo queremos modificar,
terminamos, ¿verdad? Mermando su belleza, su pureza, y deja de ser cristianismo. No podemos mezclar el cristianismo con el nihilismo, no podemos mezclar el cristianismo con el relativismo, no lo podemos mezclar con el hedonismo, no podemos mezclarlo, ¿verdad?, con el humanismo, porque el cristianismo es la plenitud que Dios diseñó para ti. Pregúntate, ¿qué tipo de cristiano quiero ser? Medita un momento, ¿qué tipo de cristiano has sido hasta este momento? ¿Has sobrevivido solamente? ¿Has cumplido con los requisitos religiosos, pero no vives con gozo el lunes? ¿No vives con gozo el martes? ¿No vives con alegría profunda? ¿No vives desbordado en adoración por el honor que has recibido? Pregúntatelo. Solo es un momento para reflexionar antes de hacer la oración final. Ahora quiero que ahí en tu mente, acá en el altar lo vamos a hacer un poco más audible, pero ahorita en tu mente quiero que tú reafirmes tu convicción de lo que eres en esta tierra. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Eres discípulo, eres embajador, eres colaborador de Dios. Eres sacerdote y eres rey y reina. Empieza a pensar, todas esas cosas es lo que eres. Y todo eso lo juntas y lo puedes incluir en esta palabra: soy cristiano. Y ser cristiano es todo eso, ¿verdad? Hombres y mujeres obsesionadas con Jesús, lavados con su sangre, invitados a vivir la gran vida, la más gloriosa vida. Soy cristiano. Dítelo a ti mismo, di soy cristiano, ahí en tu mente. Qué honor tengo, qué privilegio tengo, Dios, qué bendición y qué dicha. Soy bienaventurado, bienaventurada, porque me ha llamado Dios a ser pacificador, me ha llamado a ser manso y humilde, me ha llamado a una vida de honra, a una vida de gratitud, a una vida de servicio. No voy a ser cristiano a mi manera, voy a ser cristiano a tu manera. No voy a ser cristiano a mis ideas y opiniones, voy a ser cristiano de acuerdo a tu palabra. Porque ahí está la verdadera aventura, muchachos. Ahí está Narnia. Ahí está el reino de Dios, solamente viviendo de acuerdo al cristianismo bíblico, solamente viviendo el cristianismo salvaje que Dios diseñó, no el domesticado que acomodo. Ahí está, en donde todas las cosas giran alrededor de Cristo Jesús. Porque Colosenses nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. De eso se trata todo. Y este lunes va a ser el mejor lunes de tu vida si hoy abrazas con fuerza la cruz y le dices al Señor: seré el cristiano que tú soñaste que sea, seré el cristiano que tú planeaste que sea, seré la cristiana que tú deseas para mi generación. Viviré, Dios, de acuerdo a esa gran declaración: soy cristiano. Y aunque me cueste burlas, aunque me cueste amistades, aunque me cueste estatus, yo seguiré aferrado a esta gran verdad: que soy tu discípulo, que eres mi gran tesoro y que por lo tanto soy cristiano y viviré de acuerdo a lo que soy. No le voy a creer a Satanás. Yo soy santo por la gracia de Dios. Satanás te quiere culpar y susurrar, decirte: tú no mereces, tú eres pecador. No escuches esa voz, porque aunque seguimos siendo seres humanos con tendencias carnales, somos una nueva criatura, somos santos por la sangre del Cordero. Abraza lo que Dios te dice esta tarde. Muy buena, pónganse de pie. Muy buena esa alabanza, vamos a cantar.